Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. 9 de la mañana con 2 minutos. Continuamos aquí a primera hora a través del 94.7 de tu FM y vamos precisamente con el tema del día. Mira que te vamos a hablar acerca de el duelo, comprendiendo la pérdida para sanar, y ya está con nosotros Andrea Gutiérrez. Ella es médico general con especialidad en bioética, maestría en administración de instituciones de salud y un diplomado en tanatología. Dios mío, cuánto palmarés, cuánta cosa. Ya la vamos a saludar. Miren que para entrar de lleno en este tema, les voy a describir un poquito de qué trata. Miren, el duelo es un proceso psicológico que se experimenta al afrontar una pérdida y puede ser una oportunidad para la sanación y la transformación personal. Para sanar es importante reconocer y aceptar las emociones que surgen, como la tristeza, la ira, la culpa, la confusión o alivio. Es importante permitirse sentir y expresar estas emociones sin juzgarlas ni reprimirlas, y de ello nos va a dar detalle nuestra querida Andrea Gutiérrez, a quien recibimos y saludamos con muchísimo gusto en esta mañanita de lunes. Andy, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Freddy, por tu excelente bienvenida. La verdad es que estoy excelente y les agradezco a todas las personas que nos dejan entrar en sus casas, en sus hogares. La verdad es que aquí estoy para darles un poquito de contexto pues sobre el duelo. Perfecto, y nosotros ávidos de saber. A ver, vamos a comenzar, Andy, por que nos platiques así como que a grosso modo y de una manera muy digerible, ¿qué es el duelo? Mira, la verdad, el duelo es un proceso que cualquier persona va a experimentar cuando tiene una pérdida. Ahora, aquí lo importante es saber que si bien es universal, o sea, cualquier persona que pierda, ya sea una mascota, cuando perdemos hasta un lápiz o hasta la propia enfermedad, tenemos este proceso. Aquí lo importante es reconocer las emociones y entender que aunque muchas veces te dicen, no, es que tienes que salir adelante, es que ocúpate y haz diferentes cosas, pues la realidad es que no es así. Cada quien lo vive de manera diferente y aquí la importancia, como tú lo mencionabas, pues de aceptar todas estas emociones y sentimientos, no aplastarlas o dejarlas pasar, que es lo que muchas veces empezamos a hacer cuando tomamos este tipo de consejos, de es que no pienses en ello, o muchas veces que se refugian en alcohol, muy común, cuando terminan con una relación, que se refugian en alcohol. Entonces, y es que sabes que, Andy, es bien común luego ver a los opinólogos, ¿no? O sea, claro, a los que nos convertimos luego en expertos, ¿no? En pretender dar consejos, sí. Pero yo creo que luego también la persona que está pasando por esta etapa de duelo, sí, se está encontrando con sentimientos con los que definitivamente, bueno, pues le está costando mucho trabajo lidiar con esto, ¿no? Sí, justamente, y eso es ahí lo importante, porque si te fijas, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuáles son las etapas, que si bien hay que entender que no son lineales o no todo el mundo pasa por ellas y no de la misma manera, sí son generales. Entonces, por ejemplo, cuando uno pierde un lápiz o algo que te regalaron, ¿qué es lo primero que piensas? Dices, no, es que no puede ser, debe de estar por algún lado. Que esa es una de las primeras etapas que pasamos, la negación. Luego que dices, no, es que debe de estar por aquí, o ¿por qué la perdí? ¿Sabes? Empiezas a decir, no, es que porque la perdí, soy un descuidado. Y pues ahí viene otra etapa que también es la ira o la negociación, que como te decía, es como de, ¿y si la perdí? ¿No la habré prestado? Y al final dices, bueno, ok, ya, se perdió y lo aceptas. Entonces, son etapas en las que uno va pasando, pero si te fijas no es algo lineal. Y bueno, el ejemplo del lápiz es algo súper común, pero esto sí también quiero que se lo lleve la gente. El proceso de pérdida es hasta con mascotas, por ejemplo, o con algún cambio de empleo con el que ya duraste muchísimo tiempo. Realmente, este tipo de cosas no solo son a gran escala, por ejemplo, con enfermos terminales, ya sea de cáncer o alguna otra enfermedad, que casi siempre suele asociarse a eso. El duelo solo lo voy a tener cuando muere alguien o cuando termina una relación. La realidad es que no.
O sea, el duelo lo vivimos a diario. Y hay gente que atraviesa estas etapas, este proceso, de una manera muy natural, sin ninguna complicación. Sin embargo, hay otras personas a las que les cuesta un poquito más. Pero sí hay que tener en cuenta que cualquier pérdida que uno tenga, pues es significativa y no hay que minimizarla. Oye, puede ser inclusive la pérdida de una amistad, ¿no? Y no me refiero a que haya muerto la persona, no. Justo. O sea, a que de alguna manera pues tuviste algún conflicto y sí. y te separas. Yo creo que es uno de los duelos o las pérdidas más significativas que podemos tener, ¿no? Sí. De hecho, la pérdida, por ejemplo, de una amistad, como lo mencionas, o de una relación, son un poco difíciles de tratar por lo mismo, porque no es algo que ya no tengas. Como por ejemplo cuando fallece alguien. Ahí sí, bueno, el duelo se hace de diferente manera. Pero como tú dices, cuando es con alguna amistad, pues lleva otro camino. ¿Por qué? Porque sabes que la persona está ahí. Entonces, híjole, sí, los sentimientos son otros. Sigues pensando en la posibilidad de recuperarla. Exacto. Y a lo mejor te cuesta más trabajo superarlo o entender que ha sido como que una pérdida, ¿no? Exactamente. Y justo también aquí viene, o podemos encaminarlo también, a las pérdidas que son muy complicadas. Por ejemplo, cuando alguien fallece de algún accidente, homicidio o suicidio. La verdad es que estas también hay que entender que tienen otro impacto para nosotros y son difíciles de manejar, la verdad. Entonces, aquí es importante que uno acepte todas este tipo de emociones, sentimientos que llega uno a tener, al igual que el impacto físico, porque eso también es otro rollo. ¿Qué pasa cuando tú terminas con alguien? No, pues dejas de comer o comes de más o no puedes dormir. El temblor, la opresión en el pecho que se siente también cuando pierdes a alguien. Bueno, o sea, este tipo de cosas es lo que hace al duelo todo un proceso muy grande. Entonces, híjole, si solo fueran sentimientos, a veces uno dice, bueno, los escondo y ya. Es que eso que estás diciendo tú, o sea, cómo te puede desestabilizar. Sí. En todos los sentidos, claro. En todos los sentidos, porque uno escucha este tipo de temas, duelos, o sea, cree uno que es algo psicológico nada más. Justo. Pero tiene el impacto también, como tú lo mencionas, en la parte física, ¿no? Sí. No, de hecho sí, hay seres humanos que les impacta demasiado. O sea, físicamente hablando, sí puede llegar a complicarse. He aquí también la importancia de... No me gusta mucho establecer tampoco tiempos, porque pues cada pérdida tiene su proceso, pero sí se establece un tiempo de 6 a 12 meses para un duelo normal, no complicado. Claro que ya algo complicado pues sí tendría otros tintes, pero bueno, hay ya como banderas rojas que viene siendo como el abuso de sustancias como el alcohol, drogas o que persista por mucho tiempo. Estos malestares que te digo. Pero pues bueno, son contados casos y te digo, esto es más que nada cuando son pérdidas como homicidio, suicidio, algo un poquito más fuerte. Es que hay duelos que duelen y mucho, ¿no? Sí. Y fíjate que lo interesante aquí es que depende muchísimo, no solo de cómo pasó, porque yo te puedo decir, bueno, es que me encontré a mi hijo que se suicidó. Eso ya de entrada puede ser un poquito más fuerte que si te digo, bueno, era un paciente terminal, que ya estábamos manejándolo desde hace 6 meses, nos dijeron el pronóstico, entonces lo fuimos manejando. Aquí ya este es un contexto pues externo, son circunstancias externas, pero también depende muchísimo de la persona. Entonces, por ejemplo, la edad, o aquí me gusta mucho poner un ejemplo. Por ejemplo, nuestros abuelitos o bisabuelitos solo tenían 1 o 2 relaciones en su vida. O sea, tú les preguntas y ¿qué te dicen? No, pues yo solo estuve con... O sea, ellos te dicen, pues es el primer hombre que conocí, con él me casé, con él hice mi familia y con él me voy a morir. Justo. Entonces ellos, si te fijas, no tienen tanto ese conocimiento, esas experiencias que tenemos los jóvenes hoy en día. Hoy en día le preguntas a alguien de 20, 22 años cuántas parejas sentimentales ha tenido y bueno, a veces te dicen que hasta 5 o
6 novios, no sé. Entonces, ahí también interviene la experiencia que uno tenga afrontando este tipo de pérdidas. Que también, ojo, hay que decir que hay unas que se afrontan de mala manera y eso no quiere decir que el conocimiento que tienes sea el adecuado. Pero bueno, son cosas que te ayudan a atravesar por este proceso. La edad, el apoyo que tengas, tu red, también es súper importante para poder salir adelante. Entonces, pues bueno, son cositas, son cubitos que vamos agregando para poder atravesar por este camino. Andy, vamos a hacer una pausita, pero vamos a regresar porque el tema está muy, muy, pero muy interesante y ya estaremos platicando también de la importancia que tiene el hecho de comprender y asimilar esa pérdida para poder sanar, ¿va? Sí, muchas gracias, Freddy. Volvemos. 9:15 de la mañana, regresamos para seguir platicando acerca de nuestro tema del día, el duelo, comprendiendo la pérdida para sanar. Y estamos con Andrea Gutiérrez. Andy, qué gusto tenerte por acá. Oye, pues vamos a platicar acerca de ya esta parte que implica, bueno, ya sabemos que estamos pasando por un duelo, pero vamos a escuchar las pautas que tú nos puedes dar para de alguna manera comenzar a asimilarlo. O sea, ¿cómo me doy cuenta que realmente esto es un duelo? Porque después viene la otra parte en la que vamos a buscar sanar. Claro. Mira, la realidad es que en un primer momento sí va a ser muy complicado entender que lo estás atravesando. O sea, la realidad es que, ¿qué pasa cuando tú terminas con tu novio, con tu novia, con la relación sentimental que tengas? Que es el ejemplo más tácito que yo tengo. Lo primero que dices es, no es cierto, no está pasando esto. La realidad es que no es esto, vamos a volver, debe ser algún, no sé, se sentía mal, es la escuela, es el trabajo. Bueno, uno se pone 1001 trabas. Y eso es totalmente normal. La verdad es que en un principio uno no se va a dar cuenta que está atravesando por este proceso. Y es la misma etapa de la negación. Ahora, sí va a haber un momento en el cual uno se va a dar cuenta que está atravesando una pérdida, que es cuando alguien llega y te pregunta, oye, ¿cómo es? Fíjate que a eso iba, o sea, quizás sea necesario, o sea, para que lo asimilemos y comencemos a darnos cuenta que sí estamos pasando por ese duelo, cuando alguien nos dice, oye, es que tú ya no te veo como eres tú. Sí. O sea, ya no eres tú, o sea, yo veo que ya te estás comportando de una manera diferente, ya no sonríes como antes, a lo mejor ya no te integras a la charla, al relajo, o sea, claro. ¿Qué te está pasando? Te preguntan, ¿no? Sí, claro, y eso es súper importante y también quiero que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Este aislamiento social, y no me refiero solo con amigos, sino también familiar y hasta con uno mismo, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionas, una persona no va a ser la misma después de este duelo. Y también esto sucede mucho. Las personas empiezan como a definirse mediante esta pérdida. Entonces es súper importante que no lo hagan. O sea, si bien es importante entender que la pérdida, como tú dices, nos va a hacer mejores personas, y sí, tal vez en un momento te van a decir, no sonríes igual, ya no veo que platiques igual, oye, ¿por qué no estás yendo a las actividades que te gustaban? Esto es un proceso y no vas a ser igual al final de este. Al contrario, vas a adquirir más experiencia, más conocimientos, vas a ser una persona mucho más fuerte, dependiendo de las herramientas y personas que te ayuden a atravesar por él. Justo ahí la importancia de tener las herramientas adecuadas. ¿Cómo qué tipo de herramientas serían estas que nos ayuden a lograr este trance, sí, ¿no? A dejar atrás esta pérdida, que yo creo que en algún momento nunca desaparece así por completo de nuestra vida, ¿no? Claro. O sea, dependiendo del impacto también que tenga la pérdida. Sí. Pero ¿de qué herramientas podríamos ayudarnos? Mira, la realidad es que la principal, y es con la que más van a batallar, pero pues ni modo, es hacer contacto con esas emociones. O sea, cuando tú estés sintiendo miedo, cuando tú estés sintiendo tristeza, cuando tú estés sintiendo culpa,
no hay que reprimirlas. Muchas veces dices, no, me voy a ocupar, voy a hacer otra cosa, voy a trabajar más, pero no, la realidad es que no, hay que aprender a sentirlas, no hay que reprimirlas. Eso solo va a retrasar todo este proceso. Entonces, no, ese es mi primer consejo. Y pues lo que también marca la literatura, aprender a sentir y hacer contacto. ¿Cómo puedes hacer un poquito de match con tus emociones? Hay, por ejemplo, está el mindfulness, que nos ayuda como a conectar, que esto viene siendo como meditación. Esto nos ayuda mucho a concentrarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Esa también es una herramienta que nos puede ayudar bastante en este proceso. Fíjate que esto de no reprimir las emociones, tú sabes que vivimos en una cultura todavía con rasgos machistas, claro, ¿no? Entonces, luego a los hombres se nos dice así como que no, o sea, ¿por qué lloras? O sea, no seas gallina, no esto, no lo otro. Fíjate que yo conozco el caso de, alguien relativamente cercano que tiene la pérdida de su madre, pero creció con estas ideas de que los hombres no deben de llorar. Y yo sé que de alguna manera lo reprimió de tal manera ese sentimiento que tuvo cuando falleció su madre, que actualmente, créeme, que es una persona que tú ves y no puedes platicar con ella porque apenas comienza a hablar y se le quebra la voz, o sea, quiere llorar. Claro. Y yo digo, o sea, es que de verdad, ¿por qué no nos permitimos? Sí. No nos permitimos dejar salir esas emociones. Sí, y de hecho, esto que tú mencionas del llanto, no, es importantísimo, no solo para atravesar el duelo, sino también para expresarse, como tú lo mencionas. Súper común que te digan, no, es que no llores porque no tienes por qué llorar. Y la realidad es que es un mecanismo para sacar todas estas emociones, todos estos sentimientos que uno tiene, y es de lo más sano. O sea, luego también por eso caen en adicciones y cosas así, porque no saben cómo manejar todos sus sentimientos y todas sus emociones. Entonces, ese es otro punto que también tú acabas de ejemplificar de manera perfecta. Si tienes que llorar, la verdad es que llora. También hay que entender, por ejemplo, este amigo, no sé qué relación tenga contigo, pero este es un caso muy explícito de un duelo complicado. Realmente cuando ya pasa mucho tiempo, estoy hablando de hasta 6 años, que me ha tocado 10 años, y que preguntas sobre alguna persona que ya falleció o alguna relación que ya terminó, y aún hay este tipo de reacciones, ya sea físicas o emocionales, en la persona que las vivió. Híjole, eso nos está hablando de que ese duelo es un duelo complicado que aún no ha sido atravesado. Y que ya requiere de un apoyo especializado, sí, ¿no? Claro, ese es otro tema. Mira, la verdad es que sí. Hay otra herramienta que puede ser un apoyo tanatológico, que esto prácticamente solo es acompañarte en este proceso, darte las herramientas para que tú puedas atravesarlo. Pero, como mencionamos, hay otras personas que sí necesitan apoyo, ya sea psicológico o psiquiátrico. Esto ya se evalúa dependiendo del caso. Son raros, la verdad no son muy comunes. Y te digo, esto suele aparecer más cuando son homicidios, suicidios, muertes repentinas. Pues es cuando más se necesita este apoyo. También otras herramientas que nos pueden ayudar es, tu red de apoyo, la familia. Súper importante en este caso. La verdad es que, por ejemplo, cuando fallece, no sé, tu abuelito, algún tío, tu hermano, pues nadie mejor que la familia para atravesar este duelo de la mejor manera. Al igual que pues los amigos también se vuelven un apoyo fundamental para que podamos transitar de manera adecuada. Ojo también ahí que sí quiero hacer una acotación especial. Hay muchos amigos que te dicen, no, es que tomando se te va a quitar. Y sí, uno toma y hasta cierto punto empieza a inhibir esas emociones. Pero pues es lo que hablábamos en un principio, el inhibirlas solo va a retrasar que tengas ese cierre de este proceso. No las desaparece, ahí están. Justo, exacto. Nada más a lo mejor momentáneamente te distraes un poquito, ¿no? Sí.
Pero Andy, nosotros, o sea, como red de apoyo familiar, cuando ya hemos visto que alguien de la familia está pasando por una etapa de duelo, ¿cómo nos acercamos? ¿Es simplemente escuchar sería lo mejor o qué consejo nos daría esto? Mira, aquí depende de cada persona, pero lo principal es escuchar. Tener una escucha, pero al 100% de lo que la persona te esté transmitiendo. Ahora, hay que entender que hay seres humanos que no pueden hablar tan fácilmente del proceso y a veces el silencio es algo que debemos aprender a respetar. Ojo ahí, yo sí recomendaría que si la verdad ustedes están viendo a una persona que ya lleva bastante tiempo con una pérdida y que está mal físicamente, que ustedes ven que tiene pérdida o ganancia de peso, o como tú mencionabas, que no ha vuelto a hacer sus actividades diarias, que no es el mismo que yo conocía, ahí sí es cuando hay que tener cierto tipo de intervención. Ok, oye, entonces yo digo que es a lo mejor saber escuchar, quizás sí evitar en caer en sentirnos los los super consejeros, ¿no? Claro, sí. Y otra cosa también, evitar adicciones o caer en ese tipo de, es que vente a tomar, o este tipo de distracciones de sustancias nocivas, pues sí no es lo ideal. También evitar este tipo de prácticas. Oye, y yo creo que se puede sanar, ¿no? Sí, claro. Para todas esas personas que están atravesando un duelo, ya sea por alguna mascota, alguna persona, alguna relación, tengan en cuenta que es un proceso, todo pasa y pues tranquilos. O sea, la realidad es que tienen las herramientas, si no hay que buscarlas para poder seguir adelante. Como decía la canción de Joan Manuel Serrat, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Justo. O sea, y esto implica que, bueno, pues tienes que pasar por ese trance, dejarlo atrás. Todo queda porque de alguna manera va a quedar ahí, pero el hecho es de que no nos siga lastimando, ¿no? Sí, prácticamente como lo dices, como está la canción. Sí. Oye, ya que prácticamente ya para cerrar el tema, me gustaría que nos compartieras algunos consejos así o algunas formas para darnos cuenta que realmente estamos pasando por un duelo, porque luego muchas veces creo que pensamos que no es para tanto, así como que, no, yo creo que sí, no está pasando nada, en algún momento lo voy a superar, pero ¿cómo nos estamos dando cuenta que realmente sí nos está pegando ya? Mira, realmente esto lo vemos un poquito más con ya sea reacciones físicas, por ejemplo, no puedes dormir bien o al contrario, duermes muchísimo. O, por ejemplo, se te quita el apetito o al contrario, empiezas a comer y comer y comer. O hay cierta opresión en el pecho, en la garganta, temblor, ansiedad. Estos son unos síntomas un poquito más físicos. Ahora, mentales, como tú dices, ese es uno muy característico. La gente suele decir, no está pasando nada, voy a estar bien. Y sí, si bien van a estar bien, este es uno de los puntos que sí nos pueden orientar a que algo nos está pasando. Por ejemplo, el de la negación. El que uno se esté repitiendo constantemente, no está pasando nada, no, todo va a estar bien. Ese es uno de los datos que sí nos orientan a que estás pasando por un proceso de duelo. Perfecto. Oye, Andy, pues ¿cómo encontramos a un profesional como tú cuando requerimos este tipo de asesorías? Pues mira, la verdad es que lo puedes encontrar, pues yo estoy aquí en redes sociales, estoy como Andrea Gutiérrez Tavares, mi número se los dejo, es 477-176-6357 para algún acompañamiento tanatológico, y si no, pues hay personal de salud ya para personas un poquito con duelos complicados, pero esto ya se maneja, te digo, ya valorando la situación. No todos van a requerir un psiquiatra, no todos requieren psicólogo, pero pues sí hay que tener en cuenta las red flags que les di como para orientarnos a qué profesional necesitan acudir. Bueno, pues ya sabemos cómo encontrarte. Muchas gracias. Andrea Gutiérrez, Andy, un placer tenerte por acá, y ahí está la invitación abierta, para que vuelvas
para que vuelvas y ya estaremos analizando otro tema, ¿va? Sí. Muchas gracias, Freddy. Les agradezco a todos por haberme escuchado y espero que les haya servido la información que compartimos.